Gracias, Adriana. Hola, ¿qué tal? Pasa donde quieras. Has visto, el audiovisual siempre funciona peor que el deporte, ¿eh? Bueno, Estamos también fallamos. No, pero los productores audiovisuales fallamos más. Yo creo que lo recuperaremos porque es un espectáculo ver a Demetrio Lozano, lo ha sido siempre en una cancha. Es un espectáculo verle hablar también pues, por ejemplo, a generaciones más jóvenes, a los chavales. La primera vez que hablamos de que estuviera en este ciclo fue... Yo lo estaba viendo hablar en un vídeo que corría por las redes ante los chavales, hablando de esa experiencia olímpica, y me pareció que es maravilloso. Y además es que es verdad, es un referente. Aquí hay gente en primera fila que decían, es que desde luego qué lujazo, ¿verdad, Jesús? Qué lujazo. Pero es verdad que en una carrera deportiva extraordinaria, hoy es tan generoso además que viene a hablar de muchas otras cuestiones, ¿no? Bueno, de lo que me pidáis, gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por invitarme aquí a Ibercaja a hablar un poquito de deporte, que siempre es algo bonito. Esperamos inspirar a la gente a que haga un poquito de actividad física más, algunos trucos que se utilizan en el alto rendimiento para mejorar, para llegar al éxito y llegar a ganar alguna medalla de estas. Oye, fíjate que, aunque es verdad que queremos hablar de toda esa aplicación, de lo que ha venido después, de esa parte de investigación de la que hemos hablado, claro, en tu caso son un montón de años de carrera deportiva, aunque sea deportiva también llevada a la investigación, pero al final, ¿qué momentos destacarías tú? Bueno, empecé muy jovencito, empecé con 9 años a hacer deporte porque mi familia hacía todo el mundo de deporte. Mi padre era pelotari, jugaba pelota a mano. Bueno, de ahí esas manos, ¿no? Sí, Esto sí, es, sí. claro. Se le he dado. Y además era una mano de piedra, claro, se les endurece mucho de jugar a pelota. Mi hermano también jugaba muy bien a fútbol, era muy buen futbolista. Mis hermanas, las dos, hacían patinaje artístico. Entonces, en mi casa hacíamos deporte porque, bueno, aquí había que hacer deporte, ¿no? Y también, pues, hiperactivos como todos y un polideportivo al lado de casa, con lo cual estábamos todo el día jugando, haciendo deporte. El balonmano encontré el balonmano, hacía muchos deportes y empecé a hacer balonmano y se me da muy bien. Con la mano es muy fácil, o a mí me parecía muy fácil y bueno, con la mano grande ayuda. Y al final... La herencia pelotari, ¿no? La herencia pelotari que queda ahí. Exacto. La herencia pelotari se nota y empecé pues eso, a jugar balonmano, se me daba bien y bueno, pues con los amigos, con el club, poco a poco destacando. No destacaba cuando era muy jovencito, no, bueno, era más que nada altillo, desgarbado, me caía mucho, todavía no tenía la musculatura para manejar mi cuerpo. Luego combiné mi carrera deportiva con empezar a estudiar también ciencias del deporte, que también me han encantado siempre. Al final era parte de mi profesión, parte de mi pasión, y es lo que he conseguido seguir haciendo después de dejar el balonmano, seguir investigando y seguir pues, bueno, esas inquietudes que tengo como deportista, como entrenador, pues intentar ayudar al deportista, al entrenador y al final a las personas, porque al final es salud también, ¿no? Está todo muy vinculado a la salud. Oye, fíjate, lo ha pasado así por encima Demetrio, ahora nos detendremos un poco, pero es que Demetrio tiene una página web, lógicamente, como mucha gente, pero sale en la página web esta captura que he hecho yo, que es un poco, o sea, el palmarés. Ojo, que si tuviéramos que hacer un haz que pase, podremos hacerlo por capítulos de todo lo que hay aquí. O sea, es realmente una carrera que, claro, si yo te pregunto qué momentazo de estos, hablaremos de algo, pero es que es un montón, cada puntito en el mapa, imagino que es un recuerdo maravilloso. Sí, es muy bonito porque el balonmano me ha permitido viajar por todo el mundo prácticamente, ¿no? Y lo único que los viajes de los deportistas no es un viaje de turismo, es un viaje que vas muy claramente a un objetivo, con todo muy preparado para ir a un partido, a un pabellón, y muchas veces, muchos países de esos, conozco el pabellón y el hotel. Y así es, y luego el avión y de vuelta. Esto pasa en muchas ocupaciones, ¿eh? Al final. Sí. Entonces, pero bueno, la verdad que sí, en muchos sitios, por ejemplo en Australia, en Sydney o Japón, en Estados Unidos varias veces, Argentina en el 95, por ejemplo, que lo pasamos de maravilla. Sí, la verdad que muy buenos recuerdos y siempre con muy buenos amigos, porque al final los equipos son gente con la que te tienes que partir la cabeza y al final son gente muy cercana y es importante que haya esa mentalidad de equipo y ese espíritu de equipo para poner los éxitos. Si no, no habría ninguna de estas medallas, seguro. Y además con ese trabajo en equipo, del que
haces reflexiones tan maravillosas. Y, por cierto, aparte de estos otros premios, yo aquí, aprovechando que hay gente del Ayuntamiento de Zaragoza, voy a decir una cosa, falta un hijo adoptivo por ahí, nos falta. O sea, lo dejo como debe del Ayuntamiento, y a la parte que me queda también, pero son muchos reconocimientos y mucho amor también. Sí, ya tengo la vecindad aragonesa. La vecindad. Soy vecino aragonés. Claro, sí, claro. Sí. Me casé con una aragonesa maravillosa, entonces, pues sí, ya me han dado la vecindad aragonesa. Y... Vecina aragonesa presente en este acto. Sí, por supuesto, presente. Y la verdad que muy feliz aquí en Zaragoza y encantado, sí, sí. Pero vamos, yo lo dejo, ha quedado claro. Como sabemos que esto se graba y luego se puede ver, pues queda clara mi petición. Hacías antes referencia a la llegada. Tú hablabas de los 9 años, que además alguna vez en las charlas dices, oye, que yo no era tan bueno, eso que has dicho antes, yo no era tan bueno. No os creáis que, para animar un poco a los chavales, ¿no? Está muy bonita esa generosidad de decir, yo no era tan bueno. No. Pero esto ya es un poquito más adelante. Yo aquí tenía 17, 18 años, yo creo que no habría cumplido todavía. Este sería mi primer contrato profesional, por la chaqueta que llevo, que es la del Juventud de Alcalá, tuve la suerte de que en el club donde empecé a jugar tenía equipo en Asobal, tenía equipo profesional. Entonces yo empecé pues, a destacar a partir de juveniles, como decía antes, cuando ya me desarrollé muscularmente. Ya sacaste todo el ADN. Sí, y el entrenamiento. Y entrenamiento. Mucho entrenamiento, porque el balonmano es necesario, si no tienes esa musculatura es muy difícil jugar. Y recuerdo aquí que con el primer contrato profesional, claro, yo vivía en mi casa con mis padres y mis 4 hermanos, y el sueldo que ganaba de balonmano yo lo entregaba en mi casa para mi madre. Y me recuerdo también las primeras zapatillas que me dieron Claro, mi madre me tenía que comprar las zapatillas que yo cada 3 meses, las reventaba entrenando y jugando. Y las primeras zapatillas que me las dio Adidas, pues fue maravilloso, porque ya llegué a casa con las zapatillas y mi madre, dijo, mira, por fin, ya este no niño ya no las zapatillas. Sí. ¿Y los hermanos son por arriba o por abajo? Tengo mi hermano mayor, que yo creo que para el deporte es muy bueno tener un hermano mayor, muy bueno. Y mis dos ¿Porque te ayuda pequeñas. a correr más rápido? Sí, porque yo cuando tenía esa edad de 9, 10 años, todos los juegos con mi hermano acababan en pelea. Claro. Acabábamos, pues jugábamos a las canicas, pues ya tal, no sé qué, no sé cuánto, tal igual, acabábamos Lógico, enzarzados. normal. Jugábamos a fútbol, jugábamos a baloncesto, jugábamos a trepar, jugábamos a lo que fuera. Siempre era mi competición contra mi hermano mayor, que claro, es un poquito más, bueno, en aquella época más alto, es muy parecido a mí, con lo cual era buena pelea. Y eso me ha servido cuando luego llegaba a la élite. Nunca me ha asustado pelearme contra gente más alta que yo y más grande que yo, que hay muchos, y lo habitual es enfrentarse contra gente más alta, sobre todo los defensores centrales. Entonces, recuerdo compañeros míos que se llevaban un golpe y ya decían, uy, ya ni se acercaban, daban un paso atrás. Claro, en balonmano si das un paso atrás, ya no puedes atacar. Y a mí al contrario, a mí me encantaba, iba otra vez y otra vez y otra vez por cabezón y sí. Y esta época pues fue, mis inicios, con mucha ilusión, muy bonito. ¿Y esto sí que es antes? Sí, esta sería antes. Yo soy el entrenador, yo soy el número 13. Yo soy el entrenador. Este fue un equipo, claro, normalmente sí, ahí sería juvenil, de primer año, cadete. Pero mira, ya medía casi 1,95, ya estoy casi tocando el larguero. Y ahí entrenaba un equipo porque normalmente a las categorías inferiores los entrenan los jugadores. Entonces, ese fue un equipo que yo entrené que estos chicos, pues todavía soy amigo de ellos y todavía me contactan. Claro, luego siguieron mi carrera deportiva y luego... Claro, llegó un momento que ya no podía compaginarlo. Entrenar niños era imposible. Ya te daba para tener zapatillas de Adidas, dejarlas. Yo te decía lo de los hermanos de todos modos por si heredaba alguno, que también tu madre estaría contenta con 5. Por si heredaba alguno, más bien. Yo heredaba de mi Tú hermano. heredabas. Oye, de todos modos, antes te has ido los 17, hemos hablado de los 17 años, ese momento de, pues eso, Liga Asobal, de convertirte en un jugador deseado, muy deseado en muy poco tiempo. Dices, no, al principio no era bueno, pero en ese momento eras maravilloso ya. Y ya con 20 años ya la cosa era, ya eras una maravilla dentro de esa liga, dentro de los deseos, dentro de los títulos de jugador más deseado y sumando etapas. Bueno, al final yo era un joven con proyección, creo yo. Esos jóvenes, que hay muchos, ¿no? Que llegan al primer equipo, que llegan con mucho desparpajo y muchas buenas características o un buen control de juego, pero
lo que podía llegar a ser, ¿no? Y esa proyección pues era un poco lo que no sabía, si iba a ser un jugador de Asobal, de jugar pues en clubes de Asobal, o llegar de verdad a la selección, Juegos Olímpicos y llegar a donde llegué, ¿no? Sí que despuntaba, pero como yo había muchos jugadores. Recuerdo con 15 años fuimos a una concentración de la selección española cadete. Iban los 50 mejores niños de España y las 50 mejores niñas. Hoy en día todavía se hace, van al Cadete Sierra Nevada, bueno. Y allí había gente como más alta que yo, más buenos que yo, muchos jugadores. Y claro, luego recordando atrás, de esos jugadores muy pocos llegaron a profesionales, muy pocos. Con lo cual, bueno, pues es complicado, ¿no? El llegar a la élite del deporte no es fácil. Y ahí están la parte que se estudia y la parte que se define y la parte que uno sabe y la parte que se trabaja también psicológicamente. Sí, la parte, porque a nivel de muscular, a nivel biomecánico, hay muchos jugadores muy parecidos. 1,95 como yo, 100 kilos, que lanzan de fuera, que lanzan fuerte. Las diferencias, al final, mucho pasa por lo psicológico, como bien apuntas. Lo que decía de mi hermano mayor, de no asustarte ante problemas, la de superar el dolor, superar pequeñas lesiones, ¿no? Siempre el jugador siempre juega con dolor. Recuerdo un compañero que tenía unas ampollas en el pie y por unas ampollas no jugaba un partido. Y yo decía, pero ¿cómo no vas a jugar un partido? O sea, si tienes unas ampollas en los pies, pues ponte lo que sea ahí y juega. Y si te duele, pues mañana te curas. O sea, jugar el partido es el día que has entrenado toda la semana o todo el mes, todo el año para entrenar, para competir con tu equipo, con tus amigos, para ganar. No puede ser que por unas ampollas que peso 100 kilos, bueno, pues esa parte psicológica de superar el dolor es importante. Y luego yo creo que también entrenamos todos los días, con lo cual cada día aprender un poco. Cada día aprender, o sea, la capacidad de aprendizaje. Hay gente que, bueno, pues repite un ejercicio y no le sale. Al final, claro, eso al final tapa su progresión, ¿no? Claro, tienes que tener capacidad para buscar soluciones que te salga de tu manera, con tu cabezonería, te tiene que salir y avanzar, ¿no? Y bueno, y si no te sale por ahí, pues buscar otro camino, ¿no? O sea, buscar cómo en el juego puedes conseguir herramientas para ser mejor. Claro, entrenamos cada día, con lo cual si cada día es un poco mejor, al final llegas al máximo nivel. Estabas mirando la foto mientras me mirabas a mí, porque aquí ya saltamos etapas. Yo te he llevado de los 17 a los 20, a ese momento ya de los fichajes, de ir de un club a otro. ¿Cómo recuerdas esta etapa y esos saltos y esa potencia y ese...? Cuando veo los partidos ahora es curioso, ¿no? Ahora ha pasado ya unos años, ¿no? Y al principio acabas muy cansado, el esfuerzo de cada día, esforzarte al máximo, cada día jugar al máximo. Da igual lo que te duela, da igual las operaciones que tenga de rodilla, de hombro. Y las ampollas incluso. Las ampollas, por supuesto. Entonces, cuando veía los primeros partidos decía, ¡guau! Que me cansaba, decía, de ese esfuerzo de haberme esforzado tanto. Y una de las cosas que sí que echo de menos es la competición. Es decir, retarte con alguien y decir, te voy a ganar. Y él que me diga, me voy a ganar, ¿no? Y ese reto competitivo es algo que atrae. Pero está claro que hay que prepararse mucho, porque todo el mundo se prepara mucho para llegar a ese nivel y de verdad destacar, ¿no? Entonces, esta época fue la última época aquí en el balonmano Aragón. Pero tenemos más, ¿eh? Esta época fue cuando ganamos una liga con el Polan San Antonio de Pamplona. La verdad que he tenido suerte porque he disfrutado de los mejores equipos de España y del mundo casi. Entonces he tenido mucha suerte porque al final los compañeros que formaban esos equipos siempre tenían mucho talento. Está claro que el talento acompañado de talento pues al final te hace brillar más y te hace funcionar mejor y peleas por los títulos, que es algo muy bonito. Bueno, y aquí tenías suerte también porque habías vuelto a Alemania después de ganar la Bundesliga, pero volver a España en ese momento sería volver a España y triunfar otra vez, ¿no? Sí. Aparte, pues eso, cada año pues son objetivos nuevos, cada año muchas veces cambias de equipo, compañeros nuevos, y mantener el nivel muchas veces es difícil. Tienes que convencer al entrenador de que de verdad vales, a los compañeros de que de verdad confíen en ti y funcionar. Y hay que rendir aunque tengas un mal entrenador. Eso no es fácil. Y un buen entrenador, que también puede ser. Los entrenadores te hacen crecer, por supuesto, pero hay entrenadores que igual son menos de tu cuerda o confían menos en ti, entonces te lo tienes que ganar. Como un mal jefe, ¿no? Como pasa en la vida. ¿Tú te acuerdas, cuando ves esta foto, por ejemplo, te acuerdas de este momento que estaba pasando ahí, a quien tenías delante? ¿O no. En ese momento la adrenalina es la que te puede y la que te hace competir? Eso que dices tú de echo de menos. Este es Barça, es Copa Europa, porque este chico parece de un extranjero, de un equipo danés, no es español. Pero
una capacidad importante de los deportistas es olvidar, es la capacidad de olvidar. Porque yo esta acción no tengo ni idea de lo que pasó, ni lo que hice, ni ese partido, porque al día siguiente tienes que volver a dar el máximo. O sea, da igual lo que hayas hecho en el partido anterior, que hayas ganado de 10, que hayas hecho un partidazo. Si vas relajado al partido siguiente, vas a hacer mal partido. Y si has hecho muy mal partido el día anterior y vas también con poca confianza porque has hecho mal partido, también no vas a dar tu máximo confianza. Con lo cual hay que olvidar cada partido, pero casi cada acción. Porque a mí me pasaba de estar en una cena creando con los del equipo y empezarme a hablar de un penalti que había metido, que había tirado aquí, no sé qué, y yo no me acordaba. Y decía, ¿cómo puede ser si no me acuerdo? Porque es eso, Nadal cuando saca cada vez, da igual que vaya a ganar el título, que lo vaya a perder, da igual, tiene que sacar lo mejor que sabe. Ya está. Y no es... Entonces es importante eso, ¿no? La capacidad de limpiar la mente y estar limpio, porque luego tienes que analizar, pues le estoy haciendo así la finta de brazo, voy a pasar aquí, voy a pasar allá, ahí igual iba a tirar, ¿no? No lo sé. Pero entonces tienes que analizar el momento, vivir el presente, ¿no? Ya hablamos mucho de mindfulness, de intentar, no, ahí sí que estás en el presente, y es más, no ves todo lo que tienes alrededor, ni lo ves. He jugado en pabellones llenos de gente, pero muchísima gente, gritándome de todo, y no los ves. Tú estás al balón, al juego, a los compañeros, al entrenador, aquí, allá, y no, nada más. Ahora, no me dirás que se olvida uno de una Copa de Europa, de una Copa del Rey y de una Liga que ganaste con el Barça, porque sí, aquí te quería llevar yo también. Al final los títulos es cuando lo has hecho bien, el trabajo bien hecho, te lleva a ganar el título, ¿no? Pero muchas veces haces el trabajo también muy bien, también has entrenado al máximo, te has cuidado al máximo, has hecho todo lo posible y quedas segundo. Y no te ganas una medalla de estas. Y dices, bueno, pues hay que seguir. Con lo cual, recuerdo muchas celebraciones, más que los partidos los olvidas, pero bueno, las celebraciones, las anécdotas ya, como luego las cuentas con los amigos, pues sí que... Pero por ejemplo, esta foto fue cuando habíamos perdido una final de la Copa Europa. Por eso estoy tan serio, claro. No es lo mismo, claro. Luego dices que se olvida rápido, pero bueno, hay un momento de duelo, ¿eh? Y el fondo es Mikkel Hansen, que luego ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Oye, tú tuviste un camino de ida y de vuelta también en lo vital. Quiero decir, esa época en Alemania fueron 2 años o 3, ¿no? Volver otra vez a España, decidir ya el rumbo hacia pues, Pamplona al principio, luego el balonmano Aragón. O sea, parecía que había una decisión ahí, ¿no? De volver y de querer y de encauzarla hacia otras cosas. Sí, del Barça me fui a Alemania. Alemania, el balonmano nació en Alemania. En Alemania todos los pabellones tienen 10.000 personas, o sea, son pabellones enormes, con mucho más público que en España. En España, igual que en Príncipe Felipe, se llena el baloncesto hasta arriba, pues allí pasa con el balonmano. No hay tanto baloncesto y el balonmano nació allí y hay mucha cultura del balonmano. Entonces yo tenía claro, cuando ya con la selección y con el Barça había ido unas cuantas veces a Alemania a jugar allí, y yo vi que es como mejor liga que la española, ¿no? Entonces yo vi claro que me quería ir a Alemania, tuve una oferta del mejor club de alemán, que es el THW Kiel, que es como el Real Madrid de fútbol, que históricamente tiene más medallas y más títulos, que curioso, una vez saliendo de un viaje, que nos íbamos de viaje y salíamos de un centro deportivo, como podría ser aquí el Estadio en Casablanca, un olivar así de un centro, y yo llegué pronto, que salíamos de viaje a jugar un partido, y llegué pronto y me metí por allí viendo las vitrinas que había de títulos del equipo. Claro, es un equipo súper histórico. Tenía equipo de balonmano desde principios de siglo. Y había fotos de jugadores del equipo de balonmano con la esvástica nazi en el pecho. Y yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Pero claro, bueno, pues el nacionalismo, el Tournet, en la época antes de las guerras incluso, pues el nacionalismo se hacía en los clubes deportivos, ¿no? Es así, la historia deportiva lo dice así. Y fue una época muy bonita, de mi máximo nivel de balonmano, seguramente cuando mejor jugué a balonmano, con un equipo maravilloso y con un club espectacular. Y yo era el español, yo era el guiri, yo era el exótico. Pero claro, la vida en Alemania es muy dura, ¿no? Tener que limpiar nieve todo el invierno, limpiando nieve. Y para mí era muy bonita, pero para mi familia era muy dura porque estar en Alemania no es estar en España. Entonces, en cuanto, bueno, viví esa época muy bonita, tuve la oportunidad de venir aquí a Pamplona, volver y muy bien también. O sea, que fue un viaje vital necesario, sí, y hecho con cabeza y... Mi idea era irme a Japón después a jugar,
porque había estado en Japón y Japón También hubiera sido el guiri, ¿eh? Pero ahí Sí. ya más exótico todavía. Sí, y en Japón había habido varios jugadores franceses que habían jugado ahí en equipos, había varias fábricas de Honda y tal, que habían montado equipos, la liga no era muy buena, pero era ir a Japón, y me hubiera gustado, pero cuando yo ya, mi época de Alemania acabó, aquellos equipos ya habían desaparecido, o estaban bajando, ya no fichaban a jugadores españoles. Pero bueno, volví a Pamplona, que también, también estuvo bien. Y entonces se produjo la vuelta. Hay algo que tú lo decías al principio. Siempre tuviste claro que tú querías seguir estudiando. Es decir, para ti sí. La vida académica no fue algo que separara, sino que era un camino que tú querías seguir, que es algo no siempre habitual en el deporte. Es algo, y sin embargo, en tu cabeza estaba siempre... No muy habitual. De hecho, en algunos Juegos Olímpicos, estando tomando un café así con gente de todos los deportes, judocas, ciclistas, gente de tenis, gente de mucho nivel, decíamos, a ver, ¿quién tiene carrera universitaria? Y levantábamos la mano dos. Uno, David Barrufet, que es abogado, y yo. O sea, decíamos, chicos, que en la vida hay que hacer algo, ¿no? Yo tuve la suerte de tener una buena referencia en casa, ¿no? Y al final creo que la educación es lo que... Mi padre me dijo, cuando fiché mi primer contrato, que me iba de casa, me dijo, Deme, vale, vete de casa. O sea, vete a cumplir tu sueño de ser jugador de balonmano. Que en ese momento tenías... No, fiché con 18, 19 años. Sí, que era un momento complicado en el que podías haberlo dejado todo y haberte deslumbrado. Exacto. De hecho, muchos compañeros no hacían nada. Exactamente nada. Solo entrenar y jugar a balonmano. Y mi padre me dijo, vete a León, pero matricúlate en algo. No me dijo ni que siquiera que estudiara. Y también está bien porque tienes los pies en el suelo, porque si no, estás un poco, se te va, ¿no? Y el glamour de que te conoce todo el mundo, y vas aquí, imaginaros, vas aquí al tubo y te saluda a todo el mundo, y todas las chicas quieren fotos y los chicos quieren autógrafos. Y no. Yo iba al instituto, bueno, aquí yo empecé un ciclo de actividad física y deporte. Y bueno, pues tenía a mis compañeros de clase y era un chico más de clase y bueno, claro, luego me tenía que ir a entrenar, no podía ir a todas las clases, luego me iba de viaje, me iba una semana con la selección, era complejo seguir el curso, pero bueno, iba. Y luego cuando llegué al Barça empecé la universidad, empecé el grado de ciencia del INEF y claro, son 4 años, yo tardé 8. ¿Por qué? Porque jugué Juegos Olímpicos, me fui a Alemania a vivir. Imagínate, oiga, no puedo ir al examen que estoy en los Juegos Olímpicos, me pillan en Pekín. Exacto. Lo bueno es que como era ciencias del deporte, el profe te dice, Jolín, te vas a los Juegos Olímpicos. No puedo ir a tu examen. Que mejor, ¿No claro, te convalidaba? No. Claro, no me convalidaron ni balonmano. Porque no tiene nada que ver jugar con enseñar. Entonces, ahora en la Universidad de San Jorge, que estoy aquí en Zaragoza, igual no tiene nada que ver que yo tenga medallas olímpicas a que sepa enseñar. Son dos cosas diferentes. Entonces, y yo venía de Alemania a Barcelona de vacaciones con mi familia y yo me iba a la universidad a hacer exámenes. Estaban en la playa ellas, las niñas, y yo me iba. Sí. Estoy recordando, ahora que cuentas esto, una frase que decías en una entrevista que hay colgada en redes, es fácil encontrarla, pero decías algo así como que en balonmano uno no puede despistarse ni para celebrar, que no es como el fútbol que se para, sino que ahí si te das la vuelta te meten otro gol y ya está. Igual esto en la vida lo haces igual, ¿no? Que en el balonmano, no te paras ni para celebrar. Sí, supongo que ya al final tanto entrenamiento, tanta élite, tanto partido, que ya te conviertes en una máquina. Sí. Y lo que he dicho antes de olvidar, tienes un problema, pues deja el problema y plantéate ya la solución y sigue para adelante. Pues en la vida, llevar todo eso a la vida, pues la verdad que viene bien, sí. Ahora, ¿cómo se enfoca todo eso? Tú decías, estudié en la Universidad de San Jorge, metido en el entorno de la investigación. ¿Cómo se enfoca todo eso? Es decir, ¿cómo ha tomado forma toda tu trayectoria? Bueno, cuando acabé de jugar, acabé la carrera, hice varios máster y empecé un doctorado por inquietud más que nada, tampoco con pretensiones de nada, ¿no? Simplemente porque conocí un investigador que estaba investigando cosas de balonmano que me llamaba mucho la atención y yo quería un poco pues, resolver mis inquietudes, ¿no? Por eso empecé a investigar, porque en el balonmano, por ejemplo, que es mi tesis doctoral, muchas veces los más fuertes, los que más saltan, los que más rápidos no son los mejores jugadores. Los mejores jugadores seguramente son los que mejor interpretan los juegos, los más listos, los que mejor toman decisión, los que están en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Entonces, mucha investigación se basa Como en la vida, un poco, ¿eh? Sí, en la vida, sí.
los guapos no siempre triunfan, ¿no? Aquí estamos tú y yo triunfando. Entonces, claro, yo quería resolver esas inquietudes, ¿no? Es decir, ¿por qué el juego, mucho análisis de la investigación se basa en cualitativo, ¿no? En cuánto saltas, cuánto corres, cuánto V2 máximo tienes, cuánto fuerza tienes, pero el juego es otra cosa. El juego no significa que el mejor que más salte sea el mejor jugador de baloncesto. Entonces, esa inquietud, ese paradigma fue un poco por donde va mi línea de investigación. Y la verdad que es apasionante porque bueno, pues estar ahí en la ciencia, ver todo lo que hay escrito en la ciencia e intentar avanzar un poco, es algo bonito, no es nada sencillo, pero bueno, poco a poco pues vamos dando pasitos y ya vemos que nos codeamos con la élite de la investigación, que eso está muy bien. Y sigues avanzando. Tenemos algunas fotos de algunos referentes para que nos cuentes algunas cosas, pero antes quería rescatar otra frase, que esta la dijiste en una entrevista como investigador en la Universidad de San Jorge, que yo no sé si al final también tiene que ver con todo esto que haces a la vez, que decía, la vida es demasiado corta y hay que vivirla al máximo porque se nos va y no nos damos cuenta. Sí, es que es así, ¿no? No sé. Es muy claro, ¿no? O sea, cada día, ¿no? El tiempo pasa rapidísimo, los niños crecen muy rápido. Hace nada estaba jugando y ya han pasado 20 años. Hace poco hicieron un programa de 20 años de campeones del mundo. Digo, madre mía. Y diciendo, no puedo estar madre ahí, mía, no a puede mí no ser, me toca. si todavía estoy para jugar. Pero sí, entonces, bueno, con ese pensamiento, pues intentar cada día aprovecharlo, cada reunión con la familia, con los amigos, con los estudios también, e intentar avanzar. Esa sensación de no avanzar, no me gusta, ¿no? Intento siempre paso a paso, que sea lento, que sea despacito. Dice, subestimamos lo que podemos hacer en un año o sea, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10, ¿no? Entonces, avanzar, ¿no? Y eso es algo bonito. Y en el deporte, claro, cada campeonato es el campeonato. Y además es el día, es que es un día a una hora. O sea, que no tienes más días, con lo cual hay que aprovecharlo. Por cierto, no me estoy dejando, voy a pasar a esta fase, pero no me estoy dejando lo de las medallas olímpicas, no me estoy dejando toda esa parte. El mundial sí que nos lo hemos dejado un poco, casi nada. Bueno, no pasa nada. Que eso, casi nada, dice, no pasa nada. Hay más, tenemos un montón de reconocimientos. Pero es porque tenemos una parte del final ahí preparada y además queremos que se viva de cerca, hasta ahí puedo leer. Pero sí que es verdad que hablando de esta parte de la aplicación, del balonmano, de la aplicación de la investigación, sí que me daba una idea, porque al final él es muy de crear contenido también como buen investigador, Bueno. diciendo, vamos a recorrer algunas imágenes, porque hay imágenes que tienen que ver con momentos, pero también con diferentes cuestiones sobre las que se pueden tratar en un formato así. Y la primera que hemos cogido es esta, lo que hay al lado es el contenido de un tuit que tú retuiteaste en ese momento junto a esta imagen. El tuyo era retweet, no el tweet. Pero la imagen está escogida, bueno, por varias cuestiones. En primer lugar, por ser quien es, ¿no? Sí. Estoy con Albert Rocas, que era un compañero del equipo. Estábamos en el... Sí, que es quien crea el tuit original con ese. Estábamos en la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín y en todas las villas olímpicas hay un comedor enorme que está abierto 24 horas, que tiene comida mediterránea, comida asiática, ensaladas, cafés y hay un McDonald's. Siempre hay un McDonald's. ¿Por qué? Porque son sponsor de los Juegos Olímpicos y desde el 96 de Estados Unidos siempre hay un McDonald's dentro de la Villa Olímpica que es gratis, todo gratis. Puedes comer todas las hamburguesas que quieras. Y funciona siempre. Siempre está abierto y siempre está... Sí, además simplemente las pides y las coges. O sea, en la Villa Olímpica no se paga nada, estás allí todo pagado, ¿no? Entonces, claro, no puedes comer hamburguesas jugándote unos Juegos Olímpicos, imaginaros, ¿no? Es decir, comer hamburguesas seguramente nutricionalmente sea lo que peor puede ir para el entrenamiento, para el partido del día siguiente, ¿no? Con lo cual no se come, ¿no? Pero esto era el último día, ya habíamos acabado, ya habíamos ganado una medalla y ese día estábamos mucha gente en el McDonald's, pero estaban los campeones olímpicos de gimnasia, los nadadores y estando nosotros ahí haciendo cola, llegó la NBA. Llegaron los de la NBA. Los de la NBA están a otro nivel, son de otro planeta. O sea, son multimillonarios, son multifamosos y igual sí, bueno, pues eso, ¿no? Son auténticos ídolos para todos los deportistas también. Y eso también le pasaba a Nadal, por ejemplo. A Nadal le admiraban no solo nosotros, los españoles, no, le admira todo el mundo del deporte, admira a Nadal. Y justo ahí se puso con nosotros Kobe y además hablaba castellano súper bien, su mujer era cubana, que él falleció,
Y la verdad que muy majo y un ejemplo de deportista. Hicieron cola, pero mandaron a 2 jóvenes dentro del McDonald's. Empezaron a pedirles burger and chips a no sé qué y paralizaron el McDonald's un rato. Pero bueno, cenamos todos y la verdad que estar en los juegos pues es eso, maravilloso porque te encuentras a gente así y claro, alucinante, ¿no? ¿Y qué representa un deportista como él para ti? ¿La motivación? Es decir, si tuvieras que unirlo con algunos de esos elementos que trabajáis. Pues un poco con todos, ¿no? Porque a mí me gusta, yo lo digo, me preguntan, ¿de qué equipo eres de fútbol, no? Digo, bueno, de Zaragoza. Bueno, no, pero soy de los deportistas, soy de los deportistas. En el Zaragoza hay muy buenos ejemplos de muy buenos deportistas. En el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en cualquiera hay, y hago un ejemplo malo también, y los diferenciamos, ¿no? Y entonces me gusta que la gente joven, que todo el mundo se fije en los buenos ejemplos del deporte, ¿no? Porque los valores del deporte son muy bonitos, pero también hay muy malos. Con lo cual, entonces yo tuve la suerte de estar con 20 años en los Juegos Olímpicos y eso me cambió totalmente. Yo creo que no hubiera sido el mismo deportista si no hubiera ido a esos Juegos. Porque yo estuve, claro, yo fui de casualidad casi y coincidí con Miguel Indurain, con Martín Fiz, con Abel Antón, con grandísimos deportistas, con Carl Lewis, que yo digo a mis alumnos, estuve con Carl Lewis y no saben quién es. No saben quién es. Yo digo, no puede ser. El hijo del viento. No sé quién es. ¿Por qué me cambió? Porque vi de verdad los cuidados que tienen los deportes individuales. Un deportista individual entrena mucho más que un deporte colectivo. No toman nada que pueda perjudicar su rendimiento. Cuidan todos los trucos importantes que el descanso, la alimentación, la hidratación, el control del estrés, todo lo que puedas, el entrenamiento, por supuesto, todo lo que puedas controlar, lo controlan al máximo. Una chica, me senté con Marta Domínguez, una atleta, que tenía 20 años como yo, y me dijo, desde que soy profesional no me he comido una gominola. Y yo llevaba la mochila llena de golosinas y de chocolatinas. Entonces dije, o sea, entonces claro, te das cuenta de todo lo que te queda por mejorar. Dice, bueno, yo soy buen deportista, se me da bien esto de jugar a balonmano, se me da bien, pero de verdad vamos a exprimir la naranja al máximo, vamos a cuidarnos de verdad, ¿no? Entonces, claro, estos son ejemplos vivos de eso, ¿no? Y claro, ves entrenar a la gente y claro, se te quedan los ojos y dices, es que yo no hago nada, es que, o sea, comparado con los cuidados que tienen ellos, ¿no? En concentraciones ven a entrenar a Chema Martínez, que es el que hizo el maratón aquí en Pekín, que te levantabas por la mañana, estaba corriendo, dando vueltas a la pista de atletismo, ibas a desayunar, volvías a desayunar y seguía dando vueltas a la pista de atletismo y yo no puede ser. Y yo me quejo de que hago 3 series de... Y tengo gominolas, además. Entonces, claro, esos ejemplos te llegan, ¿no? Y los ves, ¿no? Lo ves y formar parte de ellos y estar a su altura, a la altura de la sola zapatilla de este señor, pues es un orgullo, ¿no? Pues lo que dices, aprender siempre e intentarlo. ¿Y esta foto? Y este es con Usain Bolt, que es de los seres humanos más rápidos de la historia, ¿no? Y volvía de hacer series, volvía en el fondo de autobús, nos sentamos con él. Los velocistas son súper especiales, este todavía más, ¿no? Un deporte individual, súper explosivo, como es un sprint de 100 metros. Y decían que todo el tiempo que no estaba entrenando, estaba tumbado, siempre, tumbado. Durmiendo o tumbado, ¿no? Eso, la importancia del descanso, ¿no? Cuando quieres de verdad rendir al máximo, tienes que descansar mucho. Y qué poca atención le prestamos al descanso, Poca atención. Yo ese es el primer, cuando entreno a alguien o cuando alguien me pide, quiero empezar a entrenar, quiero apuntarme al gimnasio. Y yo le digo, antes de apuntarte al gimnasio tienes que dormir más, mejorar tu descanso. Porque tenemos una pila de energía. Que al final nos levantamos, vamos a trabajar, volvemos, los niños, las compras, no sé qué, y llegas al final del día con la pila hecha polvo, ¿no? Dices, y ahora entrevista con Deme. Ahora cargar el móvil, ¿no? Lo típico, ¿no? Entonces, si quiero meter ejercicio físico en mi vida, ¿de dónde saco la energía? ¿A qué se la quito? Al trabajo no puedo porque es una obligación y muchas veces lleva su desgaste y su estrés. A la familia tampoco, imposible. A las compras, necesidades de la casa, imposible. Tengo que buscar una manera de tener un poco más de energía para adecuarle a mi entrenamiento, a mi actividad física, que es fundamental. Entonces, tengo que planificar mi vida para tener la parte última de la tarde sin actividad, para cenar pronto, acostarme pronto y cargar un poco más la pila. De esa manera llegas por la tarde y dices, si tengo ganas de ir al gimnasio, porque tengo más energía, ¿no? Entonces, estos señores lo hacían
Siempre, lo decían. Y además tenían las pistas de entrenamiento y tenían al lado unas ballenas gigantes de hielo. Y se meten, después de las series, se meten al hielo. Directamente Crioterapia. Sí, es antiinflamatorio, es vasoconstricción, entonces todas las toxinas que has acumulado se liberan enseguida, ¿no? Y eso es un recuperador muy bueno. Una ducha fría siempre recupera. Despierta. Eso ya es otro nivel, pero lo del descanso se puede aplicar. Yo lo de las bañeras, si nos los ponen en los centros deportivos, no lo sé, pero de momento esto... Sí, nosotros los días, los días prepartido, Sí. haces una activación y haces un baño de frío. Y no notas, al día siguiente estás mejor. Claro, tienes que rendir al máximo. El que lo hace está mejor y el que no lo hace está peor. Con lo cual, que quieres ganar, pues hay que hacerlo. Apuntar. Y este es con Andrés Iniesta. Este sí que lo conocen. Este sí que lo conocen los alumnos. Este sí, ¿no? Este lo tienen todos. Ese es con Andrés, que en el Barça, pues un acto que juntamos las Copas de Europa. Este acto. Las Copas de Europa de todas las secciones. Habíamos ganado de balonmano, Grimao es el de baloncesto, Iniesta y Oleguer era el de hockey, ¿no? Y hicimos un acto y, bueno, coincidí con él, ¿no? Curioso que Iniesta, siendo de los mejores deportistas futbolistas, ¿no? de la historia, ¿no? Ha tenido problemas depresivos, ¿no? Ha tenido problemas de salud mental, ¿no? Con lo cual hay que cuidarlo y hay que tener... O sea, el deportista, como todo el mundo, ¿no? Al final tiene mucha presión, tiene la incertidumbre del día a día, la dureza del entrenamiento, como todo el mundo, ¿no? Pero al final tener esa capacidad de gestionar los problemas, gestionar el estrés que día a día nos lleva por delante, ¿no? Y incluso alguien que hace mucha actividad física puede llegar a tener esos problemas, ¿no? O sea, que hay que cuidarlo, que no solo con actividad física se cura, ¿no? También con ayuda y con concienciación de tu problema, ¿no? Con conocimiento sobre tu problema. Claro, pero el estrés se entrena, la dificultad del estar en la cancha o en el campo de esa determinada manera, la presión que hay ahí, porque tú dices, echo de menos la competición, pero la presión de estar... cuando estábamos preparando esta entrevista, por ejemplo, hablábamos de la presión que hay ante un penalti, hablábamos del penalti del otro día de Yamal, que, vamos, yo sé poco de fútbol, pero no tenía pinta de aquello de ser un disparo muy certero, ni agresivo, ni nada. ¿Cómo le puede pasar eso a un futbolista de ese nivel? Bueno, lo de Lamine Yamal, que decían que nunca había tirado un penalti. Entonces es normal que lo falle, ¿no? Si es la primera vez que tiras un penalti en tu vida, nunca has tirado un penalti en una competición, todo se entrena. Hay que entrenarlo, hay que fallar. El fallo es parte del aprendizaje. Tenemos que fallar muchas veces para saber que por ahí no, vale, por ahí no fallo, por ahí no fallo. Ah, mira, por aquí bien, por aquí. Y a partir de ahí empieza el crecimiento. Entonces, presión, él seguramente, pues el próximo penalti, pues seguramente se preocupe de tirar más, se preocupe de cuidar los detalles, no aprenda, porque seguramente le salga enseguida, porque tiene muchísimo talento, tendrá esa capacidad de aprendizaje que decíamos antes, y el próximo penalti, o los próximos penaltis en su vida, claro, tiene 17 años, ¿no? Cuando tenga 27 seguramente pues los meta de 3 en 3 sin ningún problema, si toda la evolución va normal, ¿no? Y la presión que dices, no se entrena, es muy difícil, ¿no? Porque hay deportistas, yo he tenido compañeros que entrenaban a un nivel altísimo, pero no eran capaces de competir a ese nivel. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Pero si entrenando es increíble cómo juega, cómo finta, cómo tira, cómo defiende. Y en los partidos se asustaba un poco, no le podía la presión. Y entonces es un factor más de rendimiento, ¿no? La gente que llega a alto nivel es porque la presión no... La presión es para los neumáticos, decía Charles Barkley. O sea, no, es parte del juego y no... ¿Estás nervioso? Sí, tienes que estar un poco nervioso porque estás ante algo importante en tu vida. No puedes estar así, no puedes estar... pero que no te supere, ¿no? Llega un momento que... Bueno, pero supongo que es confianza en uno mismo, mucho trabajo, mucha capacidad de olvidar, que decía antes, olvidar, da igual, la siguiente acción, saber da igual. Gestionar los errores también, ¿no? No hundirte, porque tú dices, claro, la próxima vez, pero tienes que poder superar eso. Claro. Y no quedarte en el recuerdo de lo fallé. Exacto. Y también te das cuenta que ni lo fallé, ni la metí, o vaya golazo. Tampoco puedes que tu ego sea... No, eres tú, tu trabajo, tu esfuerzo. Y eso lo decíamos mucho, el esfuerzo es incuestionable, o sea, luchar hasta el final no se cuestiona. Entonces, pues ahí estás tranquilo. ¿Has ganado de 10? Bueno, ¿has luchado hasta el final? Sí. ¿Has perdido de 10? Sí.
Y tengo recuerdos de algún partido en el que perdimos el partido. Pero da igual, la cara de la gente, cómo luchamos, cómo nos entregamos hasta el final, y da igual, y perdimos, y da igual. Y estábamos mal porque habíamos perdido, pero orgullosos del trabajo. Hay varias cuestiones que a ti te preocupan mucho, como por ejemplo transmitir valores, transmitirlos, hablar también del deporte en general, de lo que genera el deporte, de lo importante que es el deporte. Al final es esa investigación, tú dices, la investigación del balonmano llevada al deporte de élite, pero al final es esa misma investigación llevada a nuestro día a día. Y hay una cosa que es al final el deporte, el transmitir los valores del deporte a los niños. De hecho, esto es una actividad de un campus, si no me equivoco, pero el año pasado, por ejemplo, con la Universidad de San Jorge también hacíais una serie de charlas, ¿no?, de los valores olímpicos, colegios, que tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no?, con la necesidad de esa práctica para empezar. Claro, al final las nuevas generaciones tienen que ver que el deporte es algo vital en su vida. Yo digo que les hace felices. Un niño al final está mucho tiempo sentado en el colegio, mucho tiempo sentado en el instituto. Y el cuerpo está hecho para moverse. Y entonces, cuando mueves a un niño, es más feliz y luego se concentra mejor, estudia mejor, descansa mejor. Es hiperactivo. No, le falta actividad física. Actividad física de cualquier tipo. Digo, fútbol, deporte, balonmano, el que sea. Has hecho hasta judo, ¿no? Yo he hecho hasta judo. Yo hacía judo y hacía atletismo. Que pegarse contigo... Pero yo era peleón. Va por peso en judo. Te peleas contra alguien de tu peso, con lo cual te da igual. Y esos valores es importantísimo, ¿no? La actividad física en cualquier edad es importante porque es el mejor medicamento que existe hoy en día, la actividad física. No hay nada que se haya descubierto que sea mejor que la actividad física para nuestro organismo. Entonces es eso, ¿no? Transmitir esos valores también, de respeto, por supuesto, de esfuerzo, de resiliencia, de superar los obstáculos, los errores y disfrutarlo también, ¿no? Y mira, esos niños riéndose, corriendo detrás de un balón, riéndose. Pues es eso. Un deporte de base o un deporte de élite. Al final estamos hablando de... Sí, al final en la élite tienes que divertirte cada entrenamiento. Hay entrenamientos menos divertidos, pero que hay que hacerlos también porque son obligatorios o por lo que sea, pero tienes que divertirte. El juego te tiene que gustar. El juego que significa jugar a balonmano, o sea, jugar con un balón te tiene que gustar. ¿Y cuál es el papel de los padres ahí? Bueno, los padres, a mí me consultan a veces padres, amigos con niños con talento, y yo les digo que hay que darles una oportunidad al deporte también, ¿no? Porque no, que tiene que estudiar, sí, que estudie, pero que le dé una oportunidad al deporte, ¿no? Con lo cual hay padres que saben acompañar muy bien a sus hijos, ¿no?, en el deporte. En el deporte cuando empieza a destacar, ¿no? El típico niño que empieza de ficha de Real Zaragoza y de infantil con 9, 11 años se va a jugar, a entrenar a la Ciudad Deportiva y le dan un chándal de Real Zaragoza, o le ficha el Villarreal o le ficha el Barça. Es un proyecto vital. Ese niño es un proyecto. ¿De deportista? Sí, es un proyecto. Incluso algunos empiezan a ganar dinero, que eso ya es más complejo, ¿no? Pero es un proyecto. Ese niño es posible que juvenil, 17, 18 años, y que no llegue a la élite y se quede con 17, 18 años, sin haber estudiado nada, con cero cimientos de persona, porque era un proyecto deportista, solo sabía ser deportista, no ha jugado con sus amigos, no ha hecho su pandilla, no ha ido al pueblo, no ha ido a la montaña, no ha hecho cosas de su edad, porque quería ser ya un deportista, y llega a los 20, a los 19, y obtiene una lesión y se convierte en un juguete roto. Y entonces eso es un peligro en la sociedad que tenemos con los padres exigentes hacia el deporte. Es un peligro, ¿no? Igual que cuando somos demasiado exigentes hacia los estudios, ¿no? Pues bueno, hay un proceso, una maduración y una capacidad de jugar o de estudiar del niño, ¿no? Y eso es sentido común, creo yo, no sé, yo lo veo muy claro, ¿no? A algunos padres les echo la bronca. Les digo, quita la foto de tu hijo de tu WhatsApp, porque tienes la foto de te llamo a ti y me sale tu hijo jugando a tenis. No. Tú ponte uno con tu mujer, o ponte una tuya, o ponte uno de tu hijo es tuyo y es tu hijo. O de gente con parapente, por ejemplo. Eso es otro tema. No, pero es esa parte, ¿no? Esa visión, esa de que no sean los proyectos. Exacto, de que el niño es un niño, ¿no? Y sí, es un niño que lo juega a jugar al fútbol, que juega bien, muy bien. Yo tuve la suerte esa, ¿no? De mi padre era muy deportista y él iba a hacer su deporte, mi hermano su deporte y yo mi deporte. O sea, que allí no era aquello. Yo me acuerdo que volvía, había metido 10 goles un día y bueno, pues muy bien.
y tu hermano ha metido 3 y yo he ganado otro torneo. Mi padre tenía más copas que yo en casa, y bueno, las tiene, más copas que yo de pelota a mano. Entonces, también eso está bien, normalizar el éxito o el fracaso, normalizarlo. Lo importante es el esfuerzo. ¿Cómo se llama tu padre, que lo vamos a buscar? Bueno, no está Miguel Lozano, porque Miguel Lozano. En la época suya de pelota ganaba en el torneo del pueblo, los pueblos de alrededor, que era un pueblo aquí al lado de Teruel que se jugaba a pelota a mano. No era pelota valenciana, era pelota vasca, pero pelota de frontón. Y tiene copas son los torneos de las fiestas del pueblo, pues esas son, ¿no? O sea, no sale en internet. Oye, pero esto lo investigaremos, lo de jugar a pelota en Teruel está muy divertido. Sí, sí. Me has hablado del deporte en niños, pero también hay otras cuestiones, el deporte en los mayores, porque al final ahora tenemos una esperanza de vida, se va aumentando, y yo no sé dónde vamos a llegar cuando... Y también está el deporte en los estudiantes, el deporte relacionado con el rendimiento, que es algo que en una época, tú decías, el deporte en los niños está muy normalizado, pero llega un momento en el que todo esto cambia, ¿no? Como los hábitos literarios un poco. Sí, hay que hacer actividad física siempre, cualquier edad, ¿no? Estamos hechos para movernos y cuando nos quedamos quietos es cuando enfermamos. Curiosamente lo que decías, ¿no? Que la esperanza de vida cada vez está aumentando, pero hay estudios ahora en Estados Unidos que hay tanta obesidad infantil que creen que esa generación, cuando que va a vivir menos que la anterior. O sea, ahora mismo está en cerca de 80 años en Estados Unidos, pues esta generación va a disminuir por la obesidad infantil, ¿no? La poca actividad física, sedentarismo y mala nutrición, ¿no? Es una bomba cuando a un niño le damos demasiado azúcar, demasiado carbohidrato, no hace actividad física y lo único que hacemos es dar más carbohidrato. Y darle más carbohidrato, entonces al final le machacamos todo el sistema metabólico y crea problemas de salud importantes. Y la actividad física en cualquier edad, porque mejora el rendimiento cognitivo, da felicidad, pero cuando nos hacemos mayores todavía más importante, ¿no? Porque nuestro cuerpo va con una pequeña degeneración por la edad, muy lenta, un 3% al año, pero que si no hacemos fuerza, si no hacemos cierto tipo de actividad física, si no nos mantenemos activos con frecuencia, o sea, no es decir, no hago nada y 3 semanas antes del verano hago operación bikini. No, es peor, porque luego hace un rebote, los hombres también hacemos Estamos apuntados unas cuantas de esta teoría, ¿verdad? Los hombres he visto también. Miradas de complicidad por aquí. No, tiene que ser gradual. La actividad física, si se hace solo una vez a la semana, es la mejor manera de tener agujetas una vez a la semana. Un deportista de élite no tiene agujetas. No tienes agujetas. A no ser que hagas algo o muy extraño, algún ejercicio que no has hecho nunca, o si tú te acostumbras semanalmente a hacer una pequeña frecuencia de algo de actividad física, no digo ni muy vigorosa ni algo, llega un momento que no tienes agujetas sobre ese ejercicio. Luego tienes que aumentar un poquito la frecuencia, aumentar un poquito el volumen, o sea, más carga, variar también el tipo de ejercicio, variabilidad es importante, y que luego hay una progresión de cargas, una pequeña progresión. Entonces, el cuerpo se transforma. La manera más fácil de transformar un cuerpo es gracias a la nutrición sumada a la actividad física. Hablando de nutrición, hay un concepto del que me hablabas el otro día, que es ya no solo tener en cuenta las ingestas, la forma de las ingestas, sino el tiempo, sí. La crononutrición, ¿no? Sí, nosotros en la élite al final juegas un día a las 3 de la tarde, otro día juegas a las 9 de la noche, otro día juegas, tienes un viaje en medio, o tienes algo, incluso cambias de... Entonces tienes que cuidar muy bien cuando ingieres la comida antes de la competición y antes de cada entrenamiento. Y esto se ha estudiado mucho y últimamente todavía más. Al final es importante que comamos, es muy importante, hablábamos de las calorías, ¿no? La teoría de las calorías, las habréis oído, ¿no? Tantas calorías como, tantas calorías engordo o no engordo, si es hipocalórica, hipercalórica, depende de la cantidad de calorías que he comido. Pero no depende tanto de eso, porque no es lo mismo 100 gramos de pavo para una persona que para otra, por su metabolismo, por su constitución muscular, por su ciclo menstrual, las mujeres, o por lo que sea. Cada uno su situación hormonal, en el caso de las mujeres, ¿no? No solo el ciclo, sino el momento vital. Tenemos un sistema metabólico que quema de una manera o de otra, depende del día. Entonces, eso ya se descubrió hace bastante tiempo. Entonces, no es solo calorías, es calidad de las calorías, tipo de macronutrientes, carbohidrato, proteína o grasa, y tipo de micronutrientes, tipo de proteína o tipo de aminoácido, más hacia las vitaminas. Entonces, lo que sí que es importante es que sea durante el día, que no comamos durante la noche, que comamos mejor en la primera parte del día
y en la segunda parte del día dejamos descanso a nuestro sistema digestivo con el tema del ayuno intermitente que también se ha puesto tan de moda. Sí. ¿Eso qué nos sirve? El ayuno nos sirve para que nuestro sistema se acostumbre a trabajar con grasas y quemar, igual que quemamos carbohidrato, quemar algo de grasa. No solo quemar azúcar, azúcar y más carbohidrato y más carbohidrato y más carbohidrato, que bueno, es un combustible maravilloso, es el mejor, en la élite hace falta porque tienes que correr al máximo, pero si no haces actividad física no te hace falta tanto. Hombre, si estás preparando una maratón, estás preparando una ultra de un Ironman, sí, tienes que tomar tus carbohidratos cada hora para mantener tu ritmo, tu gasolina, ¿vale? Pero no podemos solo vivir con ese combustible. Lo ideal es hacer algún ayuno, que puede ser simplemente dejar de cenar o cenar un poquito antes, más horas para que tu célula mitocondria metabolice grasa y viva a través con un poquito de grasa. Entonces, tu combustible es mixto. Tu depósito puedes tirar un poquito de azúcar, vale, pero si no, entonces mantienes tu nivel mejor y estás mejor. Me dices que sí, pero no sé si te convenzo. Sí, te digo que sí, pero es que estoy pensando en todas las cosas que hago mal a lo largo del día. Entonces, incluso desde que has dicho lo de las agujetas, incluso. Porque yo soy de las que tengo agujetas y digo, qué bien, hoy sí que lo he hecho bien. No, las agujetas es bueno. Las agujetas son microroturas musculares que se producen cuando hay una carga, una sobrecarga en un ejercicio muscular, en un ejercicio, ¿no? Pero si esa carga es excesiva, tienes agujetas. Si está ajustada, bien ajustada, tienes unas ligeras agujetas, un pequeño dolor muscular. Y dices, uff, hoy he entrenado. Eso es bueno, porque tenemos que estresar. El entrenamiento es un estrés. Tenemos que exigirle al músculo, ¿no? Si no hay estrés, no hay adaptación. Vale. Entonces, esas agujetas tienes que haber. Pero si tú repites al día siguiente, no, le das un día de descanso, a los 2 días vuelves a repetir el mismo ejercicio, seguramente con la misma carga o parecida, apenas tengas agujetas. Y si lo repites al tercer día, ya no tienes. Y ya has mejorado tu fuerza. ¿Qué pasa? Si no lo repites hasta la semana siguiente, vuelves a tener agujetas. ¿Sí? Lo malo del ejercicio son las agujetas. Lo bueno son las endorfinas. Las endorfinas es cuando estás así, que has entrenado y dices, ¡guau! ¡Qué bien entrenado! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo he hecho! Hoy sí. También hemos sentido de esto, ¿no? Que hay gente que veo que dice que sí, o sea, que sí. Y luego de la nutrición y el entrenamiento, por supuesto que hay que alejar la digestión del entrenamiento, del partido, ¿no? Claro. Tienes que comer 3 horas antes, tiene que haber un vaciado gástrico para que al final estés en condiciones de competir. Claro. Sí, vamos, que no sé, eso sí que yo creo que hasta ahí lo entendemos todos, que no se puede ir a un partido. Dicen que el lobo tiene que ir con hambre, ¿no? El lobo caza con hambre. Pues el lobo caza con hambre, esto es lo mismo. En cualquier caso es meterte en nuevas aventuras, decía yo, es que me tengo que ir a las medallas ya, porque quiero dejar hueco a preguntas, pero es que lo decía porque a ti hay cosas que te tienen loco y esta es una de ellas, ¿no? Pero esto no sé por qué, esto es verdad que me encanta volar en parapente. Vuelo en parapente desde el 97, o sea, jugaba en el Barça y me iba a volar. Aprendí a volar. ¿Y te dejaba o no te lo tenías callado? No me dejaban, no tenía prohibido. Ahora ya has prescrito el secreto, ¿no? No sé por qué. No, o sea, sí, ahora ya dirán, pues a ver, volaba poco porque tenía que coincidir que tuviera yo libre, que hiciera buena meteorología y tenía que coincidir muchas cosas, ¿no? Que no tuviera ningún compromiso familiar y tal, y entonces me iba a volar, pero iba muy poco. Ahora vuelo mucho más. Ahora vuelo todo lo que puedo porque me encanta. Pero no lo sé por qué. ¿Por qué me gusta volar? Porque podía ser un loco del balonmano y ya está, ¿no? Pero bueno, desde pequeño es verdad que me hacía mis aviones teledirigidos, me hacía aviones de cartón, de corcho, de todo. Me gusta vela, también navego a vela, por ejemplo. Me gusta todo lo que tiene que ver con el viento, me gusta. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero me venía muy bien esto cuando jugaba balonmano porque me servía para desconectar. Claro, porque cuando estás ahí volando, estás tú solo, es una maravilla, ¿no? Es el silencio, las nubes, el viento, tu vela y a volar. Pero me servía para desconectar, porque la élite es muy exigente. Sí. Entonces, y es obsesiva también. Y he bebido agua y ¿ahora qué hago? Y la zapatilla, y mañana partido, que tengo que dormir y que si luego no duermo por los nervios. Y nosotros la nutrición nos cuidaban porque de los nervios no comíamos. Entonces el médico venía a ver si habías comido tu plato. La noche de antes de los partidos nos daban tarta de chocolate, porque se tenían que asegurar que teníamos el carbohidrato lleno a tope. Pero había gente que se la dejaba por nervios. O no comía, no había tocado los platos por nervios. Claro, llegaba al partido y le daba una pájara como un piano. Claro. Yo me comía 2 trozos. Tú eras el de 2 trozos.
Oye, hemos dejado las medallas para el final, para hablar de estas, porque hoy quería venir aquí y aprovechar para decir quien venga aquí, además, que se pueda acercar, que las vea, que pueda hacerse una foto con ellas, conmigo, lo que quiera, porque yo creo que muchos de los medallas olímpicas, ¿alguien tiene alguna medalla olímpica que no sea él? No, será el único, ¿no? Asumo, en la sala. Si hubiera venido Teresa Perales, tendría 30 de estas. Ah, así, bueno, da igual, pero no le hemos invitado, tranquilo. Desde el cariño, siempre desde el cariño. Pero queríamos que nos contaras algo de estas imágenes para acabar, porque hemos dicho, claro, es que un mundial, 3 olimpiadas, que en un momento dado que tu figura, es decir, como jugador era único, o sea, en la historia, hasta el 24 de tener estas 3 olimpiadas ahí. ¿Esta dónde es, por cierto? Bueno, esta es en la celebración de China, de Pekín. Este es Pekín. No, esta es con Juanín. Yo creo que no pasa la siguiente. Esta, yo creo, por la cámara que lleva Juanín, esa sería del 90. De esto sería Atenas 2004. Es que luego tenemos algunas tuyas, en Atenas estuve en 4 juegos y en Atenas perdimos en los penaltis. Nos quedamos fuera de los penaltis. Esto fue un periodista que nos dijo que venía Nadal, y Nadal era el brazo de España. Entonces le hicimos estábamos dentro de la Villa Olímpica. Y de ahí tenía Nadal ahí. Juanín tiene el brazo, Juanín no tiene el brazo de Víctor Tomás, que es el de la derecha, que es un chico del Barça. Y tal, esto es ya cuando ya había ganado las 3 medallas, que yo era el único deportista que tenía las 3 medallas. Eso te iba a decir, es que sí, claro. Sí, tenerlas juntas, tal. Y esta fue la primera, que es esta, que es Atlanta 96, que esta fui con 20 años, que no iba a ir a estos juegos, no iba a ir, porque el equipo olímpico habíamos estado en un europeo y habíamos ganado la plaza para ir a los juegos. Y no iba a ir porque a los Juegos Olímpicos van 15 jugadores, y yo era el más joven del equipo, y no iba a ir. Y me había ido de vacaciones con una novia que tenía, me había ido a Roquetas de Mar, a Almería, y estaba... Otra, ¿no? otra. Por lo que vas a decir. Yo me había organizado mi verano de los 20 años, imagínate. Claro. 20 años, tenía coche recién comprado, me fui a Roquetas, luego me iba de conciertos, iba a ir a Vaquillas de Teruel, iba a ir a las fiestas del pueblo, maravilloso, 20 años. Y estando allí en Roquetas de Mar, en la siesta, llaman a la puerta de la casa y aparece la Guardia Civil en la puerta. Y yo digo, el coche. Creo que Roquetas está lleno de gitanos. Digo yo, el coche. Y me ha pasado con el coche. Y me dice el Guardia Civil, ¿eres de Metrolozano? Digo, sí, soy yo. Y me dice, pues llama a tu casa, porque no había móviles en esa época, llama a tu casa que te tienes que ir a unos Juegos Olímpicos. Y, imagínate. Sí, así me lo dijo. Y dije, vale, gracias. Recogí una maleta, no sé qué tal, el coche al Madrid, y allí ya me incorporé al equipo y fuimos aquí a Atlanta. O sea, y mira qué bien, y medalla incluida. Y en todas las medallas está la diosa Olimpia, está el Estadio Olímpico, unas cuadrigas, los símbolos olímpicos, el gramo de olivo, y en todas pone handball, bueno, en las mías pone handball men, porque todas son iguales. Y a mí me gusta que las vea la gente, que las toque, que se haga una foto, lo que quiera, son muy bonitas. Luego la pasas. Ya te las has ganado para siempre. Y en esta, pues sí, ahí está Talan Dusevayev, está Hombrados, están grandes amigos. Iñaki Urdangarín es el del medio. Mira. Sí, Talan Dusevayev, no lo he dicho ya, sí. Me has dejado lo de Urdangarín, no he hecho ninguna postilla, bueno, pero vamos. Buen jugador de balonmano. Vale, está bien. Y su hijo es muy bueno. Su hijo está jugando en el Granollers ahora, Pablo Urdangarín. El otro día hizo un partidazo. Ah, bueno. Muy bueno. Lateral zurdo como él, además. Y, sí. Que esto pasa como en el fútbol, ¿no? Que los zurdos tienen su... Sí, los zurdos en balonmano, si tenéis un hijo zurdo, llévalo a balonmano. Son los más buscados, los más cotizados, los que más dinero ganan. Porque, claro, juegan a la derecha, son muy habilidosos, sí. Que tome nota todo el mundo. Zurdo de 2 metros, ¿verdad? Zurdo de 2 metros, a balonmano. A balonmano. Esta fue Sydney 2000, esto fue 4 años más tarde. Ahí el capitán era Iñaki Urdangarín. Aquí ya, cuando ya ganas la primera medalla, ya estuvimos 4 años pensando en Sydney. Aquí ya no te veía buscar la Guardia Civil ni nada. Esto ya lo tenías apuntado y ya había móvil. Sí, ya estuve, ya era objetivo. Y bueno, la verdad que muy bien. Esta medalla fue muy bonita. Sydney es de las ciudades más bonitas del mundo, sin duda. Tiene la bahía, tiene la ópera, pero tiene zona de rascacielos que vienen en barco, o sea, maravillosa. Y fueron unos juegos muy bonitos, sí. Otra medalla, para que veáis. Toma cariño. No pasa la bueno.
yo creo que ya la tiene más vista que el Sí, resto, seguro, ¿no? seguro, sí, Claro, iba a sí. decir que tiene medallas olímpicas en su casa, pues claro, tú sí. Y esta fue con... esto fue después de perder, que es curioso porque lo que decía antes, cuando pierdes aprendes también, ¿no? Y habíamos perdido en Atenas, en los penaltis perdimos. El año siguiente nos fue el campeonato del mundo. Y España nunca había quedado campeona del mundo. Y llevamos una generación muy buena. Ya Talandu Suárez se retiró y aparecieron jóvenes muy buenos, muy talentosos al equipo. Y yo era de los, ya no era el más joven, ya era de los veteranos, ya era de los que tenía más peso en el equipo. Y fue un hito, ¿no? Aquí quedar campeones del mundo. Y ahí está, que no sé si ha venido al final, Félix Brocate, que es... Y la de campeones del mundo la tenemos aquí. Que esa yo a los niños les digo que es de oro. Esta es de oro. Esta es de oro. Pero bueno, más que de Nos oro. lo puedes decir a nosotros también. Esta es de oro, es de oro. Qué joven de Brocate. Ahí no lo hemos conocido, a Félix Brocate ninguno, porque está joven. Amadeo sí. Sí, esta fue... Y esta fue la última mía, porque luego el balonmano español ha ganado 2 medallas más. En Sydney 2000, en Beijing 2008, en Pekín, que aquí también está Félix Brocate y también está, bueno, pues una generación muy bonita. Aquí nuestro objetivo... Me los has liado con las medallas, es me que- estoy en silencio y es ahora que que hay así- medallas está todo el mundo diciendo, mira, mira. Este igual, si os fijáis, en todas las medallas salen los mismos símbolos. En esta salen, las otras dos son muy parecidas. Y si buscáis una medalla olímpica de 1904, los primeros Juegos Olímpicos, es igual, tiene el mismo anagrama. En esta nuestro objetivo era jugar la final olímpica, porque las 3 medallas olímpicas que tengo, que os he pasado, son de bronce. Esta tiene jade por detrás, tiene una piedra preciosa, para darle un poco de valor, porque el valor es, bueno, es testimonial, ¿no? Es una medalla olímpica, pero... Y nuestro objetivo era jugar una final olímpica. Hubiera significado medalla de plata o medalla de oro. Y no lo conseguimos, no lo conseguimos. Nos quedamos en la... Curiosamente, jugamos contra Islandia, fue el día de las semifinales, jugamos contra Islandia para meternos en la final olímpica. Y habíamos jugado contra Islandia 5 veces en la preparación olímpica. Y siempre habíamos ganado Islandia. Siempre en la historia de España había ganado Islandia. Pues ese partido lo perdimos. Pero al día siguiente ganamos esta. Y esa es la maravilla. Voy a dejar paso a las preguntas ya, pero te voy a preguntar una cosa. Has dicho que puede dar al deporte a los jóvenes, a los mayores, a nosotros en general, a los otros deportistas. ¿Y a ti qué te da el deporte? A mí me ha dado la vida, ¿no? Y me sigue dando, porque es mi trabajo también, enseñar deporte, estoy aquí contigo por el deporte. Me lo ha dado todo, ¿no? Es que sí, la verdad que tengo que estar muy agradecido. Mi hobby también es el parapente. Todo, sí, me lo ha dado todo, ¿no? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué me atrajo tanto? La verdad que yo creo que la sociedad de hoy en día tenemos el deporte como un referente, ¿no? Al final eso es un entretenimiento más. No soy médico, no soy alguien que pueda influenciar mucho en la gente o ayudar mucho a la gente, pero creo que el deporte al final es un referente para los niños y para todos, ¿no? Entonces al final eso es bonito y al final intentar ayudar a la gente, yo le digo a mis alumnos, intentar alentar su inquietud para que aprendan más, porque hoy en día se puede aprender de todo, ¿no? El conocimiento está ahí, está en Internet, está en todos lados, con lo cual que quieran aprender, ¿no? Eso es bonito y el deporte es un buen movilizador de gente, ¿no? Al final apasiona y atrae. Las medallas, hay que ponérsela. No se atreven. Cuando ganas una medalla de esas, no te la quitas en unos cuantos días, ¿eh? No duermes con ella porque esos días no duermes. A eso sí, el que haga foto, a compartirla en redes, con el ciclo y con Deme, para que se vea. Yo te voy a llevar la contraria. Creo que has dado mucho, que ayudas mucho, que nos has ayudado mucho en esta charla, que se te nota la vocación en los ojos y que, como siempre, nos hemos ido de tiempo. Así que voy a pedir un aplauso para él y preguntas para quien quiera. Quien quiera hacer alguna pregunta, vamos justos, porque aquí. Pero traemos el micro, vamos justos porque nos hemos ido, porque era súper interesante, estábamos disfrutando todos. ¿El qué? Bueno, me levanto a las 7 de la mañana, normalmente me levanto a las 7 porque a las 7:30 tenemos que llevar a los niños al cole y me intento acostar a las 11, antes de las 11 estar en la cama, durmiendo. O sea, intentar
es que lo comentas un poco por el descanso. Es recomendable dormir 8 horas mínimo, entre 7 y 8 horas. Hay gente que tiene duerme un poco menos, se levanta perfecto, muy bien. Pero igual que hay gente que, lo que he dicho de la nutrición, ¿no? De intentar comer durante el día, gente que es un poquito más nocturna, tiene un metabolismo más nocturno, pero normalmente tenemos que intentar dejar la comida de dormir y acostarse lo antes posible. Bueno, lo antes posible, no, dormir 8 horas. Si pudiera dormir un poquito más, pues podría dormir un poco, trasnochar o ver una serie. Alejar las pantallas por las noches, alejar el estrés, todo lo que suponga estrés, alejarlo, ¿no? Hay una recomendación muy buena que es, durante la mañana estamos productivos, ¿no? Estamos haciendo cosas, haciendo actividades, trabajando, lo que sea. Por las tardes tenemos que intentar buscar un hueco para dedicarnos un rato a nosotros mismos, para aprender algo, para estudiar, para hacer actividad física, para, no sé, para regar las flores, algo que te llene, ¿no? Un poco, ¿no? Que sea, si sales libre mejor, si es... Y eso te hace que bajes un poco, que también cada día avances y duermas mejor. Porque la lucha, hoy en día, lo más complicado es la lucha contra el estrés, ¿verdad? Es lo más complicado. Y el día a día del trabajo, los jefes, ¿verdad? Nos llevan a sitios que es complejo. Entonces, llevar una rutina un poquito más con algún hueco para ti para hacer ejercicio físico o para hacer algo que te llene, venir a una charla de estas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, me ha gustado mucho la alusión que has hecho a lo del olvido. Y la pregunta va dirigida un poco en ese sentido. ¿Cuál ha sido tu principal lesión y si las lesiones se olvidan? Lesiones he tenido muchísimas. Además de ampollas. Ampollas también. Cuando lanzamos, ¿no? Lanzamos con toda nuestra fuerza, ¿no? Y muchas veces el defensa está muy cerca y damos en la cabeza, ¿no? Cuando damos en la cabeza, le abrimos la cabeza y nosotros nos rompemos el dedo, ¿no? Entonces, he tenido fracturas de dedo de todo tipo, fracturas de brazo, 5 operaciones de rodilla izquierda, me arranqué el pectoral jugando, pegando en una leche, pum, jugando. Me han operado la nariz, me han operado la boca. La lesión es parte del deporte porque jugamos al límite, jugamos al 100%. Y nuestro 100% queremos que sea un poquito más, que sea un poquito más. Cuando te pasas un poco, ¡pam!, te lesionas. Y vuelves a trabajar. Las lesiones, el umbral del dolor, como he dicho antes, para ser deportista de élite, el umbral del dolor lo tienes que tener muy alto. O sea, no te puedes, unas ampollas no te pueden parar. ¿No te gusta? O una pequeña molestia no te puede parar. Tienes que seguir, con una pequeña molestia sigues, ¿no? Te levantas con dolores todos los días, pero el dolor es... De hecho, es una ventana que se llena de dolor y llega un momento que no cabe más. Pues es decir, bueno, pues ya si meto más dolor no pasa nada. Con lo cual las lesiones, luego también hay que tener un buen cuerpo médico, una buena ayuda también y a escuchar, porque hay que cuidar las lesiones. Yo, por ejemplo, tengo la espalda, que me lesiona la espalda, pues tengo que hacer mis abdominales antes, tengo que hacer mis cuidados, por supuesto, trabajo de fuerza, trabajo de elasticidad, coordinación, para tener bien esa lesión, cuidarla, ¿no? Escuchar tu cuerpo, ¿no? Para decir, me molesta aquí, ¿por qué me molesta? ¿Qué he hecho? He hecho el bruto, me han dado un golpe, he lanzado muy abierto, tengo que lanzar más cerrado. Bueno, escuchar tu cuerpo para cuidar esas lesiones, ¿no? Y al final las lesiones son lo que te retira del deporte son las lesiones, con lo cual tienes que cuidarlas. A mí con 5 y no conseguía retirarme ni echarme ni con agua caliente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Por aquí tenemos un par más y haremos estas 2 más y yo creo, es que estoy esperando, me dirán los señores del patio. Hola, buenas tardes. Cuéntame. Te quería preguntar, has comentado cómo se prepara uno en los entrenamientos, los partidos, pero ¿cómo se prepara uno cuando termina su carrera de la élite, cuando se apagan los focos? ¿Y cómo afecta eso al entorno familiar también? Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. Podríamos preguntarlo también aquí, ¿eh? ¿Cómo afecta al entorno familiar? Sí. Claro, cuando se acaba, es verdad que durante más de 20 años solamente estaba preparado para entrenar, o sea, solo entrenaba, jugaba, entrenaba, competía, era bolsa de viaje, bolsa, partido aquí, entrenamiento allí, partido aquí, entonces solo sabes hacer eso, es verdad, ¿no? Yo tuve la suerte de estudiar. Entonces yo estudiaba y bueno, pues iba avanzando poco a poco, tardé muchos años en hacer la carrera, hice mi máster, hice el doctorado y tuve la suerte, la inmensa suerte, que según estaba aquí jugando en el Balonmano Aragón, la Universidad de San Jorge empezó el grado de INEF, de CAF, que se llama Ciencias de Actividad Física y Deporte, empezó a andar. Entonces, gracias a José Luis Arjol, un compañero, pues empecé a llevar el balonmano. Yo daba clases de balonmano, doy clases de balonmano.
Y tuve la suerte de compaginar eso. De hecho, daba clases de balonmano en la universidad y todavía jugaba balonmano. De hecho, era doctor en ciencias de deporte y todavía jugaba balonmano, que eso sí que es súper raro. Eso sí que es grave, sí, eso es muy... Y encima vuelo en parapente, ¿no? El caso es que eso es muy complejo. Y es verdad que hay muchos deportistas que no saben hacer otra cosa. Y les pega una leche la vida muy fuerte a la familia, a todo, porque ya no tengo que ir a entrenar. ¿Qué hago? Es que no, es como no tienen nada que hacer. Y gente con mucho dinero, ¿no? Entonces dices, hay que construirse como persona para tener una razón de ser, ¿no? Una motivación, un crecimiento. Bueno, es complicado, pero ha habido casos dramáticos, ¿eh? Y el Consejo de Deportes, por ejemplo, es que tiene un programa de ayuda al deportista retirado, porque los que tienen la suerte en el fútbol, en el tenis, en el motociclismo, en pocos deportes más, de ganar suficiente dinero como para no dedicarse al resto de su vida, o sea, no tener que trabajar el resto de su vida, pero la mayoría de los deportes no son así, o sea, y llevan mucho entrenamiento, igual o más que esos deportes, con lo cual tienes que formarte, ¿no? Tienes que prepararte para algo, ¿no? Pero hay casos, en balonmano también, casos compañeros que estaban en esas fotos y han estado, bueno, o sea, están mal porque no tienen nada. Y eso lo tienen que cuidar. Yo creo que también es problema de la formación deportiva, ¿no? Cuando yo lo decía, yo en los autobuses, yo mi carrera académica me la saqué en los autobuses y en los viajes, en los aviones. Llegaba al hotel de concentración, eso es donde en Sydney, en Japón, y en el hotel siempre estaban los apuntes de mi carrera, de lo que estaba estudiando, encima de la mesa, siempre. A veces no los tocaba, es verdad, porque es verdad, a veces la cabeza no te da para todo, pero a veces cuando hacías un mal partido decías, venga, voy a estudiar un poco, porque eso también te cambia el chip, porque es que si no estás obsesivo con el error, el fallo, y he dado al poste y se ha ido, y he fallado ese pase, el entrenador me ha echado la bronca, encima le he levantado la mano, no sé. Entonces empiezas a darle tantas vueltas que tienes que limpiar. Entonces una manera de limpiar era, para mí, centrarme en los estudios, ¿no? Y tampoco eras brillante ni nada, ¿no? Yo no era... No, yo sacaba sobresalientes en educación física, que yo no era un muy buen estudiante, no he sido nunca, pero bueno, poco a poco, cabezón, no sé, o perseverar, o saber, tener muy claro también que el objetivo llegará. ¿Cuándo llegará? No lo sé, pero llegará, ¿no? Y así poco a poco... En lo cabezón estaba hecho para ser de Zaragoza, al final. Puede ser, puede ser. A ver, mis padres son de un pueblo que está muy cerca de Teruel. Mi padre y mi madre del mismo pueblo, pero es verdad que está en la provincia de Valencia, es en Ademuz, cerca de Ademuz, que es ya provincia de Valencia. Sí. Pero ahí se comen gachas, baila la jota y se hace todo en Teruel, está al lado de Teruel. Sí, solo una pequeña pregunta para gente normal. ¿El deporte se puede hacer igual por la mañana que por la noche? Porque observo que hay veces que encuentras deportistas que están haciendo running por la mañana o por la noche. Sí, es Te ha hecho gracia lo de buena gente pregunta. normal, ¿no? Gente Sí, normal, gente normal. superhéroes. Gente normal. No. Hay que diferenciarlo bien. Depende de las personas, es verdad que tenemos ciclos, hay personas que son más nocturnas y los ciclos circadianos es mejor hacerla de día, por supuesto. A nosotros, por ejemplo, cuando jugábamos partidos a las 9 de la noche, te cambia todo porque el día se te hace súper largo, tienes que comer súper tarde, echar algo de siesta, llegas al partido y luego te cuesta dormir muchísimo porque la adrenalina ha subido mucho en el partido y acabas a las 12 de la noche, te duchas, llegas a casa a la 1, te quieres meter a la cama y estás dando vueltas al partido y no te acuestas hasta las 3 a las 4. Entonces, en la élite tienes que acostumbrarte a rendir cuando toca. Acostumbras el día para tu partido y ya está. Pero lo ideal es alejarlo de las digestiones, entonces hemos dicho que lo mejor sería levantarse, tomar algo acalórico, tomar un café, tomar un vaso de agua, esperar 1 hora para la primera ingesta de nutrientes, que sea completa, que tenga algo de proteína, que tenga algo de fruta, verdura, vegetales, que tenga... Y luego, a última hora de la mañana, entrenar. Ese sería cuanto más energía tenemos. Ese sería el mejor entrenamiento, se daría, que nosotros lo hacíamos, que eran los de alta intensidad, antes de comer, por decir así, de 12 a 1, de 12 a 2. Ese sería el entrenamiento de alta intensidad. Después, comer, reposar un poco y por la tarde hay otro pico de energía que ahí también puedes, antes del atardecer, justo cuando está cayendo el sol, ahí se puede entrenar también y también se tiene bastante energía. Pero depende de las personas también, depende... Si hay que hacer una sola sesión, pues cuando puedas, pero hay que hacerla. Sí. Gracias. Sí. Bueno, sí, y a ella también la tenemos. Ahora no, pasaremos sin el micro aquí y con usted acabaremos ya. Quería solamente preguntar que, al hilo de lo que has dicho ahora,
que para el verano me imagino que no, porque de 12 a 2, con la calorina 40 grados, por ejemplo. Pero es cuando más energía tiene tu cuerpo, ¿eh? Si hay 40 Sí. grados, pues no la puedes hacer. Está claro que hay que hacerlo. También hay muchos deportistas. Natación. Por ejemplo, muchos deportistas utilizan un periodo de entrenamiento en ayunas. ¿Vale? Es muy habitual entrenar antes de desayunar. Por ejemplo, levantarse, tomarse un vaso de agua o un café solo e irse a entrenar. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que es importante que la energía, no solo haya azúcar en nuestro sistema energético, que no solo haya carbohidrato, que haya también grasa. Entonces, cuando haces el ayuno de todo el día y por la mañana entrenas en ayunas, acostumbras a tu organismo a quemar carbohidrato, porque siempre hay en depósito, pero a quemar algo de grasa. Entonces, estás ya ayudando a tu mitocondria, lo habréis oído, flexibilidad metabólica se llama, a tu mitocondria que utilice a tus millones de mitocondrias que hay en tus millones de células que se acostumbren a metabolizar la energía de la grasa. Algo de energía, es de menos calidad, pero también metaboliza energía. De esa manera, durante una parte consumimos, es como si tuviéramos un motor con dos depósitos, con el de gasolina y con el diésel, y vas tirando de los dos. Pero claro, si solo quieres acelerar a 200, vas a necesitar vas a necesitar azúcar, y eso sería el motor. Y para mejorar el motor tiene una potencia, para que sea más potente hay que entrenar fuerza. Si entrenas fuerza, tienes un motor más potente, con los mismos depósitos, que depende del entrenamiento de resistencia, ¿no? Cardiorrespiratorio. No sé si me he explicado. Teoría del entrenamiento. Pero bueno, para verlo, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante también entrenar algo de fuerza. Bueno, yo primero, muchas gracias, porque todo lo que has dicho me refleja una palabra, entusiasmo, que significa fuego en el corazón. Gracias. Y con eso me quedo en todo el lugar, porque lo has transmitido fuego en el corazón. Y la pregunta para llevármela también y dejar ese fuego encendido es cómo podemos hacer para que esta sociedad en la que vivimos, en este pequeño lugar, pudiera cambiar la asignatura deportiva como número uno, porque gracias a ella funciona nuestro cerebro, funciona nuestro organismo correctamente, evitamos enfermedades como el Alzheimer, evitamos problemas de todo tipo psicológico, depresiones y todo. Llevándonos una chispa de tu entusiasmo, ¿cuál sería tu chispa de una visión compartida para hacer ese cambio? Muy buena pregunta, muy complicada de responder, de Menuda, transmitir una hemos chispa. dicho la última pregunta. última pregunta. Gracias por lo de la chispa en el corazón, la verdad que es una bonita manera. Sí, cuando algo te apasiona, pues intentas transmitirlo, ¿no? Y es lo que intento en mis clases, con todos ustedes. Y claro, cómo cambiar la sociedad. Lo que ha comentado de la actividad física en la escuela y en los institutos es muy importante y se está luchando mucho desde grupos de investigación, desde el Colegio de Profesores de Educación Física, para aumentar esas horas. Hay centros, países que lo han incorporado y han mejorado sus expedientes académicos, que incluso también con el descanso, que les dejan dormir un poco más, empieza el colegio un poquito más tarde y todo simplemente por dormir un poquito más y descansar mejor, los niños van a tener mejor, a nivel académico van a rendir más. Porque muchas veces entran de noche, hemos dicho antes que nuestra actividad es durante el día. Entonces, ¿cómo mejorar la sociedad? Yo creo que intentando estar menos tiempo sentados. En el colegio los niños están mucho tiempo sentados. Nosotros estamos mucho tiempo sentados. Tenemos que hacer a todos unas sentadillas. Que nadie suba en el ascensor que hay, prohibido. Todo el mundo subiendo por las escaleras. O sea, al final es movernos más. Y ese movimiento al final, aunque sea pasear, es que pasear por la tarde es maravilloso. Ir andando al trabajo, ir andando a los recados, intentar moverse todo lo posible, ¿no? Estamos hechos para movernos, ¿no? Y entonces, no sé, multiplica el movimiento, ¿no? Multiplicar nuestro movimiento para que a cualquier edad, a cualquier niño, ¿no? Y nos sirve a todos, ¿no? Si ya lo combinas con alta intensidad, con fuerza, con algo más, con un balón, ¿verdad? Yo necesitaría un balón o un poco de viento para volar y algo que te apasione, ¿no? Que esa pasión sea en movimiento, ¿no? Eso sería un poquito lo que... Una pregunta última. Tiene que ser muy buena también, ¿eh? Tiene que ser el muy listón buena está alto. Fuera de... No, solo una cosa. Muchas gracias por todo. Pero un tip o cómo gestionar lo que dijiste antes, ¿no? De un mal entrenador o un mal jefe o un... Me está faltando eso.
Sí, ese Sí, consejo. buena pregunta. Es complicado. Yo lo que a mis compañeros o yo mismo lo que me decía es mira adentro. Al final fuera hay muchas cosas, demasiadas, mucha incertidumbre. El juego del el deporte, el rival, el árbitro, ahora no sé, la política, la guerra, muchas cosas fuera. Muchas cosas fuera que nos pueden influenciar, nos pueden hacer obsesionarnos con ello, estar con ello todo el día. Y no, mira dentro, ¿no? Dentro, ¿qué tienes? ¿Qué te apasiona? ¿Cómo eres? ¿No? Conócete, escúchate, escucha tu cuerpo, escucha tus lesiones que decíamos antes. Y cómo desde dentro, cómo desde ti mismo, puedes, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde quieres crecer? ¿Cómo quieres ser? Te da igual el jefe. A mí, bueno, el jefe sí, me puede influenciar, me dice, oye, que tienes que estar 2 horas más. Bueno, pues él sabrá por qué toma esas decisiones, no lo puedo controlar, puedo controlar cómo me influye, pues miro dentro y digo, ¿cómo puedo mejorar y cómo puedo aprovechar esas 2 horas que tengo que quedarme trabajando o que me gustaría irme a entrenar, ¿no? Entonces, ese mira adentro te sirve para todo, ¿no? Creo yo, ¿no? Un poco, porque es que fuera hay tanto ruido, ¿no? Tanto ruido y somos tantas personas en la humanidad que ya nos molestamos y ya ¿no? Eso también. ¿El deporte te lo enseña? No lo sé. Pero es verdad que solo puedes controlar lo que depende de ti. Cuando vas a lanzar un penalti, el portero ha pensado que voy a tirar allí, pero yo sé que tiro allí, pero él habrá visto el vídeo del último que tiré, que es aquí. Empiezas a darle vueltas y dice, voy a meter, ¿qué vas a hacer? Voy a meter gol. Venga, ¡pum! Gol, ya está. Se acabó. O la tiras 1 metro fuera, da igual. Entonces, ese parálisis por análisis, al final nos vuelve locos, ¿no? Yo creo que es mejor eso, tener dentro, cómo sé hacer yo, qué voy a hacer, cuál es mi sensación, voy a engañarte así, voy a engañarte así, ¡pum! Gol o no, no sé, eso ya depende, ¿no? O sea, que el resultado no se puede controlar. Sí puedes controlar cómo te afecta, cómo lo gestionas, cómo te has esforzado para llegar ahí, ¿no? Todo eso. No sé si seguramente que haya muchos ejemplos en la sala de gente súper interesante que tenga bonitos ejemplos parecidos, ¿no? ¿Ha servido? Mucho, muchísimo. Bueno, pues ahora sí, vamos a dar las gracias a Demetrio Lozano. Los de las medallas, que etiqueten esas medallas, que lo queremos compartir por redes, ahí lo tenemos en... Tengo ahí a mi suegro para que no se las lleven por ahí, ¿eh? ¡Ah, mira qué bien! O sea, has puesto equipo de seguridad del bueno, además. No, lo he visto. No, pero quien las haya eso, vamos a compartirlo por redes para que se vea que Demetrio Lozano es patrimonio del deporte español, patrimonio del que podemos disfrutar además en Aragón. Lo disfrutamos entonces en la cancha, lo disfrutamos ahora con todo su saber investigador y docente. Gracias. Y darte las gracias y Nada, pedir un gracias a aplauso. todos. Y nadie por el ascensor, todo el mundo por las escaleras. Hombre, por aplauso. favor. Gracias.